Bienvenidos a la capacitación del sistema LISEGU. Siguiendo en las características nuevas de la versión 1.15, vamos a presentar ahora al importar un documento, lo que llamamos al importar el documento, lo que es la dispersión, digamos, directa. Vamos a hacerlo desde el terminal 2 para el siniestro 23 y verificamos con el 1. Después lo mismo, otra vez importándolo, pero en segundo plano, y en tercer lugar la sincronización, que es cuando falla directamente la subida del documento a internet. Bien, vamos a la obra. Vamos a trabajar con el siniestro 23 en el terminal 2. Vamos a hacer obviamente la primera parte, que es el directo. Vamos a trabajar con la versión adecuada, terminal 2, que es la versión directa. Vamos a entrar al sistema. Recuerden que vamos a trabajar con el siniestro 23. Bueno, acá podemos inmediatamente empezar a trabajar. No necesitamos esperar que termine la sincronización. Vamos a llamar al siniestro 23. No está creado el documento. Vamos a generar el siniestro. Le decimos que vamos a generar el siniestro 23. Cargamos el siniestro. Acá lo tenemos. Vamos a aprovechar de grabarlo por si para poder dispersarlo al otro terminal, por si es que no está cargado. Se creó. Decimos OK. Bien, vamos a crear el documento. Vamos a indicar el liquidador. Vamos a indicar la versión, el factor en dólares, el valor de la UF, perfecto, la fecha de equivalencia de la moneda. El enviado no, porque no estamos haciendo un despacho express. Procedemos a grabar esto. Bien, acá obviamente no, como no vamos a usar la generación, no vamos a pasar por el tema de la sección y el párrafo. Vamos a irnos directamente acá al despacho. Y vamos bueno, acá está verificando los documentos. Obviamente en la web no hay ninguno. Vamos a importar el documento. Y nos pregunta dónde, y acá ya hemos preparado un documento, que sería este, y procedemos a hacer la importación. Si se fijan, aquí está subiendo directamente el documento a la web. Esto es lo que llamamos el internet directo. Todo en realidad está directo porque todo está en línea, no hay ni una falla, digamos, que nos permita ir a las otras dos opciones que tenemos, que son el segundo plano y la sincronización. En este momento está subiendo el documento a la web. Una vez que termine, nos va a indicar el tiempo. De hecho, acá ya le marcó la flecha con blanco y negro, el negro o check plomo, indicando que ya tenemos por lo menos la copia local del documento, pero obviamente no está dispersado en la web, no está la última versión en internet. Y eso es lo que está procediendo a hacer en este minuto. Vamos a esperar que suba el documento. Ahí lo subió, 43 segundos se demoró, ¿te fijan? Y ya está en la internet. En el rato que ustedes estaban ahí podían ir a hacer otra cosa, no necesariamente tenían que quedarse esperando, digamos, eso. Podían hacer otro tema. Bien, vamos a revisar con el terminal 1. Vamos a cargar el terminal 1. Con la versión directa. Vamos a esperar que cargue el siniestro. En este minuto se está produciendo la dispersión del siniestro 23 y de la carta de indemnización y gasto para el siniestro 23. En este preciso instante se está produciendo esa sincronización. Deberíamos de poder ver en el terminal 1 el siniestro 23 y la carta que importamos, digamos, hicimos la importación del documento al siniestro. Eso lo podemos verificar ya. Siniestro 23, se fijan, ahí está chequeando cómo está el tema de internet. Aquí debería estar en línea.
Vamos a ver qué nos dice. Estamos en el terminal 1. Está terminando de chequear. La primera vez que se conecta se demora un poco, pero después las siguientes veces ya no demora en hacer el chequeo. De estar pronto y a terminar el chequeo del documento si está o no en línea con la web. Si ustedes se cambian acá, va a hacer lo mismo, por lo tanto en este caso es bueno esperar la primera vez. Vamos al otro terminal mientras. Ya teníamos que estar en línea. Sigue chequeando el documento Word. Ahí está. Ahí está. Ya, aquí la pregunta obviamente por qué me aparece la fecha pluma. Claro, porque en el fondo la dispersión de los datos es directa, pero la dispersión del documento se va a producir cuando yo abra el documento. Si yo voy acá al despacho el documento y yo lo abro, aquí se va a producir la dispersión. Acá nos está informando de que hay un documento en la web y nosotros no lo tenemos actualizado. Entonces nosotros vamos a abrir el documento y aquí se va a producir, y ahí si se fijan, inmediatamente se chequeó y se dispersó, y aquí bajó el documento. ¿Se fijan? El que nosotros importamos. Y ahí quedó en línea. Si yo me voy acá, vuelvo acá, me está chequeando que quedó en línea. Entonces, acá tenemos una dispersión del tema directo. Vamos a ver el resumen que estamos haciendo. Entonces, hemos importado un documento y directamente lo hemos dispersado. Y lo hicimos en el terminal 2 para el 123 y lo verificamos con el terminal 1. Ahora vamos a hacer la misma operación desde el mismo terminal, pero lo vamos a hacer con el segundo plano. Esto va a ser casi lo mismo, ustedes no van a notar la diferencia. Vamos a salir de las versiones acá. Vamos a entrar a las versiones que ya tengo preparadas del segundo plano. Acuérdense que estamos partiendo desde el terminal 2. Entonces entramos acá al terminal 2, el de segundo plano. Vamos a entrar a la versión. Vamos a decir el antivirus que recuerde la regla. El antivirus detectó acá una diferencia entre el archivo, digamos, con respecto al anterior. Piensa que a lo mejor el archivo está modificado y por eso no nos está avisando, pero yo le autoricé la regla. Es un antivirus que trabaja en forma interactiva. Estamos esperando que termine. Ya. En realidad no deberíamos esperar. Vamos al siniestro. Esta versión tiene el segundo plano. Entonces vamos a hacer de nuevo. Claro que ahora sí vamos a corregir aquí la versión. Vamos a modificarla para por agregar un poco de cambio. Le vamos a colocar el siniestro 23 acá. El otro lo vamos a dejar igual. Entonces guardamos el documento y volvamos al sistema. Entonces aquí lo que vamos a hacer es volver a importarla. Entonces hacemos el mismo paso. Importamos.
Acá está haciendo el chequeo. Y decimos que es este. Entonces acá y aquí lo está subiendo, ya lo subió, se demoró un segundo y inmediatamente lo dejó disperso en internet. Si se fijan, aquí está haciendo un segundo intento, pero fue todo tan rápido que no que es transparente. Por eso digo, este es el caso cuando ustedes mandan a hacer una orden a internet y hay un problema justo en el preciso instante que ustedes están haciendo la transacción. Entonces ahí el sistema lo vuelve a intentar solo en el segundo intento, y para ustedes es transparente y sube igual. Vamos a verificar ahora con el terminal número 1 la versión. Vamos acá. Vamos a entrar acá. Ya. No necesitamos esperar que baje. Bueno, sí, en realidad necesitamos que sincronice la importación que hicimos. Ahora ya podemos tomar el siniestro. Vamos a llamar al siniestro 23 que estábamos trabajando. Y aquí vamos a hacer la verificación del documento en la web. Debería indicarnos obviamente que ya no tenemos la última versión, ya que estamos desactualizados. Está verificando, vamos a tener que esperar. Que chequee el documento en la web. Bueno, acá estos chequeos, como les digo siempre, esto se da cuando uno entra por primera vez. Yo como estoy cambiando las versiones, bueno, ahí termino. Ya, y ahí claro nos está indicando que claramente no es la última versión. Entonces, nuevamente nosotros al abrir el documento se produce la actualización. Ahí se actualizó, se fijan, la última versión recuperada de internet, y ahí podemos apreciar el cambio que hicimos se refleja correctamente. Bien. Vamos a la última parte de este video, de esta sección. Vamos a hacer lo que es estamos importando de nuevo, pero ahora vamos a hacer con sincronización, es decir, ¿dónde se produce el problema? Aquí el problema está en que cuando vamos a subir el documento se va a producir un problema, pero no en la parte de la transacción, sino que en la parte del documento mismo. Y obviamente el tema del segundo intento es para las transacciones, es decir, para los datos, pero para los documentos no. Los documentos, o sea, sí, en realidad sí está el segundo plano para el documento, pero para en la sincronización. ¿Ya? Bueno, el tema de acá de generar el error se da, a ver, en el documento se hace un primer intento, no con la transacción se hace un primer intento, y si hay el problema, graba el segundo. Y después está la sincronización. En el caso de los documentos, no son transacciones que son más pesadas, entonces lo que se hace ahí es, se hace un primer intento, y después el documento, para que ustedes se muestra la subida del documento en una barra, una barra de progreso que se llama abajo. Ustedes la vieron, la han visto varias veces ya. Entonces ahí, en esa barra de progreso, se está intentando directamente. Cuando falla en esa barra, no se hace un segundo intento, porque sería, en términos de tiempo, sería muy costoso para el sistema y para usted, en el fondo, para el usuario. Entonces lo que se hace ahí, se deja marcado, y el segundo intento de subir, o los terceros, cuarto, quinto, se van a hacer con la sincronización. Seguimos en el mismo esquema que indicamos al principio. La idea es que ustedes suban el documento a la vez, y el software se encarga N veces de intentar subirlo en el tiempo. Vamos a ver el ejemplo. Acá vamos a hacer la importación del terminal 2 y lo vamos a subir, ¿cierto? Pero con una falla, y lo vamos a empujar con una sincronización. Entonces vamos a salir de estos terminales y vamos a entrar a las versiones de sincronización. Vamos a partir en el terminal 2.
Vamos entrando en el terminal 2 con la versión. Esta versión está modificada para que genere una falla al momento de subir el documento y obviamente nos fuerce a usar la sincronización. Podemos ir avanzando acá. Cargamos el menú. Se fijan, ya está terminando lo que es el web to PC. Vamos a modificar el documento base para introducirle un cambio a fin de poder chequearlo. Vamos a colocar una nota aquí. Perfecto, lo guardamos. Entonces ya estamos cargados acá. Vamos a llamar al siniestro. Nos aparece ahí, está haciendo el chequeo del documento en la web. Tenemos que esperar. Entonces, como les explicaba, la génesis o la filosofía del software es que en el fondo los intentos de documento ustedes lo hagan una sola vez y el software se preocupa de irlo subiendo si es que no puede la primera vez a través del intento directo, si es que no lo puede hacer con el segundo plano y finalmente con las n sincronizaciones que van a ver, digamos, porque esas sincronizaciones están dadas de que ustedes cada vez que entran al software siempre van a sincronizar, por lo tanto ustedes mismos van a ir empujando. Bueno, ya tenemos la verificación del documento, está obviamente al día y vamos a cargar inmediatamente la del terminal 2, del otro terminal, perdón, del 1. La misma versión. En realidad acá para el terminal 1 podríamos cargar la versión normal porque el tema de la sincronización se va a dar en el terminal 2. Mientras carga acá. Bien, vamos pero antes yo quería verificar el mismo documento en el terminal 1. De hecho, espera que termine ahí. Ya podemos revisar acá el siniestro 23. Quiero que vean cómo acá me va a aparecer así la fecha verde, porque la versión que está cargada acá es igual a la que está en la web. No ha habido cambios entre medio. Ojo que estamos en el terminal 1. Recuerden que el cambio lo estamos haciendo de la versión 2 hacia la 1. Vamos a esperar que termine. Ahí está. Se fijan, está en el terminal 1 está chequeado que el documento es el mismo y en el terminal 2 también está chequeado que es el mismo. Ahora vamos a proceder a la importación. Nos vamos al despacho. Se fijan acá, cuando hace el chequeo no se demora tanto. Ahora vamos a volver a importar el documento, pero en esta ocasión cuando trate de subirlo va a fallar la subida y obviamente no va a quedar la última versión arriba. Lo importamos. Tenemos el documento que hemos preparado y si se fijan nos falló la carga a internet. Entonces ahí dijo que subida del documento abortada. ¿Qué significa esta fecha ploma? Ahora también esta fecha ploma se puede interpretar así como se puede interpretar de que el documento en la web está más actualizado que el que está acá. En el caso de acá, el documento que está localmente está más actualizado que el que está en la web, pero no pudo ser subido. De hecho, si nosotros consultamos el terminal el 1, vamos a volver a preguntar por el siniestro. ¿Se fijan? Claro, ya nos está indicando que hay una desactualización. ¿Por qué? Porque la transacción en sí ya se fue a internet. Ya informó a internet de que el documento está, que la fecha y hora del documento es más actual. Por eso está indicando de que falta actualizarlo. Ahora, si yo voy a internet no voy a encontrar la modificación que hicimos.
Si yo lo abro acá el documento, vamos a ver, estamos en el terminal 1, vamos a abrirlo. Ahí me dice que sí está en línea, pero no tiene el cambio, ese cambio que habíamos puesto, ¿se fijan? Claro, está en línea porque ya bajó el documento por la hora, pero no está el dato. Entonces vamos a proceder ahora acá a sincronizar. Entonces estamos en el terminal 2 y vamos a proceder a sincronizar. Entonces aquí se va a producir la subida del documento. Ahí está empezando a trabajar. Fíjense que aquí se va a demorar un poco, después de acá cuando pasa la indemnización y gasto, porque ahí va a empezar a subir el documento. Acá, aquí en esta etapa es, porque aquí lo está haciendo del PC, lo anterior era de web to PC, aquí es del PC a la web. Bien, vamos a verificar. Vamos a verificar acá. No, vamos a verificar acá ahora. A ver. Vamos acá. Lo vamos a volver a importar. Veamos. Ahí nos falló, ¿cierto? Lo sincronizamos para que suba. Vamos a esperar que lo suba el documento. Bien, vamos a volver a chequear. Ahora dice que está bien. Si se fijan, ahora dice que está bien. Vamos a... Bueno, si lo abrimos acá, obviamente deberíamos tener el cambio. Ahí está el texto. Ahora lo importante es que se chequee en el terminal, en el 1. Entonces acá vamos a ver, el chequeo sigue siendo que está en línea. Vamos a ver. No. Ya, vamos a revisar. Bien, ahora sí encontramos el por qué no estaba funcionando. Era porque no... habíamos hecho una pequeña cosa. Vamos acá. Vamos a volver a modificar el archivo. Lo que pasa en los ejemplos anteriores, lo que no habíamos hecho era modificar el archivo que estábamos usando. Lo que pasa es que la hora que usa el sistema para hacer los chequeos de si es última versión o no, es la hora del documento original. Entonces acá vamos a abrir el documento y lo vamos a modificar. Vamos a cambiar acá. Le hemos agregado este texto subido el vía sincronización en el segundo intento. Vamos a guardar los cambios, vamos a cerrar, vamos a decirle que guarde. Le hemos guardado, vamos a volver a la pantalla del terminal 2, vamos a cerrar la pantalla, vamos a volver a llamar el siniestro 23. Bien, vamos a ir al despacho y vamos a volver a hacer la importación. Vamos a indicar el documento, apretamos abrir. Ahí lo está subiendo a internet. Inmediatamente le indico que falló la carga. Aceptamos el mensaje y vamos a sincronizar para
que intente subir, para que suba el documento en el por la vía sincronización. Bien, ahí está sincronizando. Aquí, bueno, es importante explicar que esto que estamos haciendo a mano, obviamente en forma controlada, normalmente ustedes no lo van a hacer de que si les falló van a sincronizarlo, y porque no necesariamente la condición de no internet o el problema se vaya a solucionar ahora. Entonces, pero sí, esta sincronización se va a ir dando en la medida que se vayan conectando. Entonces es importante indicar eso, que esta sincronización que estamos acá nosotros pidiendo a mano, de hecho ya ahí pasó por el documento y procedió a subir el documento a la web, el que no haya sido subido. Ese es el segundo intento para el documento, digamos. Ya, ahora vamos a revisar en el terminal 1, vamos a salir de esta pantalla, volvemos a entrar, llamamos el siniestro 23, cargamos. De hecho ya nos verificó inmediatamente que el documento que está en la web no es igual la fecha del documento en la web no es igual al que está acá en el terminal 1. Vamos a despacho, vamos a proceder a abrir el documento y aquí se va a producir la actualización. Y ahí podemos subirlo en el documento exacto. Ahí tenemos que es el mismo documento que subimos en el otro terminal. Bien, los invito a la última parte de este instructivo y estas serían los cambios que irían en la versión 1.15.